¿Nos oye? Hola. María. Por favor. Ya no orden por tercera vez. Te quito el micro. Te he preguntado cuándo se estrena tu película y no me la conozco. Así que tampoco te hago. El caso es que hoy tenemos para comentar cine. Ya sabéis que no todos los meses es literatura, aunque tengamos aquí a Juanjo. ¿Pero por qué? Porque este cine va de literatura. Es decir, ya sabéis que se trata de cómo se adapta una novela al cine y viceversa. También hay novelas que han surgido precisamente de una película previamente, como Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, que viendo el éxito de la peli, pues dijo, ahora voy a hacer una novela. Y la vendió dos veces, primero como película y luego como novela. Pero lo normal es hacerlo al revés, adaptar una novela, una buena novela, al cine. Y a veces las adaptaciones son, pues qué sé yo, de aquella manera que dicen en Cataluña. Por ejemplo, una novela como El Código Da Vinci, de Dan Brown, que yo no la terminé, ¿vale? Para perder que no me la pude terminar. Yo soy muy exigente leyendo, me canso mucho. Y esa novela, que no era demasiado buena, la hicieron en el cine con un buen actor, Tom Hanks, pero tampoco el guion era más allá, y recibió críticas feroces. Una de las críticas, precisamente de Servicine, decía, no la recomiendo, la película queda un poco por encima de la capacidad de los actores y aún así la venden como si fuera una película, como diciendo, esto ni siquiera es una película. Esa fue una de las críticas más amables que leí. La otra es El Gran Gatsby. Una versión de la gran novela de Scott Fitzgerald la hizo un tal Rochefort, Roberto Rochefort. Y la otra versión, ya en este siglo XXI, la hizo Leonardo DiCaprio. No se trata de comparar a Robert y a Leonardo, no. Es que la segunda parte, la segunda versión de, bueno, supongo que habrá hecho más, como pasó con el Titanic, de Scott Fitzgerald, de Gatsby, no es que no sea fiel a la novela, es que es tan moderna, tan sutil, tan etérea, tan estilista, tan, ¿cómo diré?, tan una estética siglo XXI que se pierde en esas maravillas y de alguna manera diluye lo que es el argumento central de la historia de Scott Fitzgerald. Y luego hay muy buenas adaptaciones, buenísimas. Habéis visto probablemente en este siglo también El talento de Mr. Ripley. Bien, pues El talento de Mr. Ripley se hizo en el siglo pasado con un tal Alain Delon en el estado de Grecia. Ya salía Ronnie Snyder en un papel secundario. Y esa película superó con creces precisamente por el carisma, por el enigma, por la pasión y por la forma de comerse la pantalla que tenía el amigo Alain. Alain Delon se sale de la película. Se llamaba A Pleno Sol, ¿vale? Pero la película es la misma, es El talento de Mr. Ripley, pero aquí se llama A Pleno Sol. ¿Por qué? Porque el director o el guionista o quien quiso le dio ese título. Y de eso se trata, de esto va hoy este programa cultural, de cómo adaptar una novela bien adaptada al cine y viceversa. Tengo a mi izquierda nada más y nada menos que a Juanjo Moragrega. ¿Ya le conocéis? Porque es el edición del programa cultural. Tengo a su izquierda, geográficamente hablando, a Charo Fierro, editora Huelga, de la editorial Huelga y Fierro, ¿vale? Y también tenemos a su hijo, que no ha venido hoy, pero que también tiene su propia, ¿verdad? Vuela con movimientos propios. Luego tenemos a Liceo Pedregal. Liceo Pedregal, que es todo ha ganado una Berlinale, ha ganado todo lo que se ha propuesto. Tiene una película sobre el Alzheimer que empieza poniendo Alzheimer, luego las letras se ponen a bailar y acaba poniendo Alinejo. Para que tú cuentas la importancia que es ver las cosas, pero no recordarlas, no reconocerlas, no trastocarlas, ¿no? Y es una obra absolutamente personal del Liceo. Yo le tengo muchísimo cariño a ese corto. Luego tenemos, a ver, que yo Beatriz. Hola. Ángel.
tenemos más, verás. Beatriz Gómez. Beatriz Gómez. Es que he perdido la memoria. Beatriz Gómez. No sé si tenemos a Beatriz primero. Sí, Beatriz Gómez. Beatriz, muy bien, muy bien. Beatriz Gómez Molinero, que es Script Doctor. Esto es una especialidad del cine importantísima para hacer películas, importantísima. Sin las script o sin el script o sin quien sea que ejecute el papel de script, muchos directores acabarían cazando moscas, porque llevan un poquito de la mano. Y tiene 15 años de experiencia en el desarrollo de la producción de proyectos audiovisuales. 15 años. Ahí la veis, y parece que nace ayer. Bueno, de Charo Fierro, ¿qué os puedo decir? Ya os he dicho que lo que tiene en su haber, que también lleva como 35 años editando, ¿verdad? Sagrario Fierro, Charo Fierro. Charo Fierro. No. Llevamos 50 años de recorrido. 50 años, y también parece que naciste ayer. Porque no tenemos edad. Tenemos a Victoria Alberca, licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid, máster en Consultoría Corporativa y que fue directora gerente de ANEPA. Y bueno, ahora es gerente de FAPAE, la Federación de Asociaciones y Productores Audiovisuales Españoles. Es decir, que cuando toque el turno de preguntas tenéis a un montón de interlocutores perfectamente cualificados que os van a aclarar todas y cada una de las dudas que tengáis. Y sin más preámbulos, os dejo con Juanjo Moragrega. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a otro evento incluido en el Praga, el Praga Cultural. Como saben algunos de ustedes, está coordinado de forma brillante, todo que decirlo, por Ángela Rivas. Para hablar de cómo se adapta una novela al cine, o viceversa, están con nosotros, como ha dicho Ángela Rivas, en la mesa unos invitados de excepción. El director de cine, guionista, escritor, natural de Ceuta y residente en Madrid, Liteo Pedregal, que actualmente produce el largometraje que lleva por título Crisálida. Dirige el largometraje Un hombre de verdad, cuyo estreno será en breve. Al menos eso tengo entendido. Con actores de primer orden de la escena española, como Carlos Olaya, Rosario Pardo, Olivia Molina, entre otros, y la colaboración especial de Natalia Dicenta, Inma Sancho y Máximo Valverde. También Ángela Rivas y Curro Castillo. También nos ofrece su reciente trabajo premiado, el cortometraje Interferencias, sin olvidar su libro de ficción que podemos observar, bueno, después en un caso práctico que al final no va a poder ser, La asesina del TikTok, este libro. Además de los trabajos mencionados, ha dirigido de igual forma otros cortometrajes laureados en distintos festivales nacionales e internacionales. También nos acompaña en la mesa Victoria Alberca, licenciada en Derecho, como ha dicho Ángela Rivas, fue directora gerente de la Asociación Nacional de Empresas de Producción Audiovisual y presidenta de la Asociación de Promoción Artística Internacional. Ahora ejerce como productora ejecutiva independiente para diferentes productoras, a cargo de varios largometrajes, entre otros La Senda de Miguel de Toledo o Un hombre de verdad que he citado anteriormente de Liteo Pedregal. Y Beatriz Gómez, analista, guionista y productora creativa, así como su trabajo se extiende, si no estoy errado, en mantener la coherencia entre escenas, buscar y evaluar guiones e ideas, la adquisición de material, supervisar el proceso o encontrar a ese director con talento o a los actores adecuados. En definitiva, identificar aquellos proyectos que se puedan convertir en películas. A mi izquierda está Charo Fierro, editora de libros, máxima representante junto con su marido Antonio Huerga de la editorial Huerga y Fierro, que cuenta con 50 años de historia a sus espaldas. El sello editorial fue primero llamado Ediciones Libertarias, que emergió a partir de la movida madrileña. Como Huerga y Fierro, editores, ha publicado nombres tan consagrados como Julio Caro, Caro Baroja, Juan Vélez, Agustín García Calvo, Fernando Sabater, Clara Janés, Francisco Umbral, Lorenzo Silva, Rosy de Palma, entre otros muchos. No quiero olvidarme de algunos de mis amigos que también pertenecen a su fondo editorial y que me apetece nombrar, como los escritores Enrique Gracia Trinidad, Soledad Serrano Fabre, que estuvieron aquí en este espacio hace unos meses, Atulia Guisado o Adriana Davidova. Decir que en el catálogo de Huerga y Fierro hay una sección poco usual entre las editoriales, dedicada al cine. Seguro que Charo luego nos dirá algo al respecto. Me alegro de coincidir contigo nuevamente, Charo. La adaptación de obras literarias al cine y la televisión, voy a hacer una breve introducción sobre el tema que nos ocupa,
La adaptación de obras literarias al cine y a la televisión es un proceso complejo que implica mucho más que trasladar palabras a imágenes. Convertir novelas, cuentos y otras formas de literatura en guiones audiovisuales plantea desafíos únicos que requieren un delicado equilibrio entre fidelidad del material original y la necesidad de ajustarse a las particularidades de los medios visuales. Una novela se adapta al cine transformando el lenguaje literario en lenguaje visual, lo que requiere condensar la trama, desarrollar personajes a través de acciones y diálogos y utilizar recursos audiovisuales con la cinematografía, la música y la escenografía para transmitir emociones. El proceso implica la escritura de un guión que se diferencia de la novela original al no poder presentar directamente el pensamiento interno del autor. Se deben tomar decisiones claves sobre qué parte de la historia mantener, qué cambiar y cómo presentar la narrativa para que funcione en un medio diferente como es el audiovisual. Cuando se adapta un guión literario al cine, llegan diferentes opciones. Algunos prefieren leer el libro primero, otros ver la película sin más guión que le haga comparar con la propia novela que le antecede. Y algunos prefieren ambas opciones. Primero leer la novela y luego ver la película, aunque casi siempre llegan a la conclusión de que la obra literaria gana en este proceso. Las novelas adaptadas al cine son muchísimas. Podemos recordar, aparte de las que ha dicho Ángela Rivas, algunas de ellas. Por ejemplo, Drácula de Bram Stoker, versión de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola. Soberbia versión y magnífico reparto. Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hopkins. Otra novela cuya adaptación al cine me decepcionó, Los renglones torcidos de Dios de Dr. Cuato Luca de Tena. Esta edición es del 2022, dirigida por Oriol Paulo y con actores o actrices como Bárbara Almini y Edward Fernández. Esta me decepcionó, vamos, totalmente. El libro gana, vamos, soberbia. Sin embargo, la novela La colmena de Camilo José Cela fue adaptada al cine por Mario Camus y esta me sorprendió para bien. Otros títulos de novelas adaptadas a la gran pantalla: Orgullo y prejuicio de Jane Austen, Cumbres borrascosas de Emily Bronte, Guerra y paz de Leonard Tolstoy, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los Miserables de Víctor Hugo y otras novelas, por ejemplo, de fantasía: El Señor de los Anillos de Tolkien, El Código da Vinci de Dan Brown, La ladrona de libros de Marcus Zusak, Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, Carrie de Stephen King, algunas novelas de autores españoles que pasaron también por el cine. Títulos como Soldados de Salamina de Javier Cercas, Manolito Gafotas de Elvira Linto, El viaje a ninguna parte de Fernando Fernández Gómez, Historia del Cronen de José Ángel Mañas. También existen guiones de cine que luego quedan plasmados en el papel, como la novela Érase una vez en Hollywood. Es una reescritura de la película homónima de Quentin Tarantino, y no al revés. Y así podríamos ir citando títulos y nombres de libros que se han adaptado con mayor o menor acierto al cine. Otra obra que parece un total acierto de adaptación cinematográfica, ya que me consta que ha sido un complejo el proceso, es la de Dune, de Frank Herbert. Novela épica de ciencia ficción de 786 páginas. Se adapta al libro simplificando aspectos complejos para la pantalla, especialmente los pensamientos internos de los personajes, y optando por una narración más visual y llena de acción. Se ha dividido la historia en varias películas para poder abarcar la extensa obra. En este punto y después de esta introducción paso la palabra para que nos puedan hablar de todo y de forma más extensa nuestros invitados de la tarde. Leteo Pedregal, le doy la palabra. Bueno, ¿Se me oye? ¿Se falta el micro o no? A ver, quítalo. ¿Sí? No, quítalo. Yo creo que no está funcionando el micro. Sí. Porque si no, no digo que si se me oye, no se puede si se me oye, y es como si... Pues ante todo, muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido a este evento. Gracias por la convocatoria. También agradeceros Ángel y Juanjo por vuestra invitación a participar en este evento de Praga Cultural que anima, yo creo, todos los últimos jueves de mes de esta zona de Madrid. Y en particular quiero saludar a todos los que nos ven por redes, porque está retransmitiéndose eso para las redes, así que nos están viendo desde ¿dónde, Ángel? Desde Argentina, has dicho también. Argentina, Alemania, el Polo Norte. Vale. Y antes de Argentina. tendría que decir mis tres invitadas, perdonadme
el posesivo que utilizo, pero bueno, porque estoy encantado de que hayáis aceptado mi invitación las tres. Ya os he presentado Juanjo, no voy a reincidir, pero bueno, hay una cosa que sí te quiero matizar, si me permites, porque fíjate que precisamente el libro de Los Libros de Dios, de Tropas de Lucas Pena, que está entre mis 5 libros favoritos, y os confieso aquí en secreto que siempre fue la película que yo quise adaptar algún día, pero se me adelantó Uriol Pablo, que es un director que admiro y me encanta la adaptación de Los Enamorados de Dios. Pero es más, es que tenemos aquí a Beatriz, que es una de las personas que adaptó, ella es ejecutiva creativa, ha trabajado en A3 Media, ha trabajado en muchísimos lugares. Y en aquella época, y ella es la responsable de también la trilogía del Baztán, que tengo que tener así apuntada. Ella se ocupa de desarrollo para A3 Media de la trilogía del Baztán y de Los Renglones Torcidos de Dios, que es una adaptación que me parece magnífica. Pero bueno, a mí no me gusta. No te llegó, y tampoco me llenó, no me llegó. E igualmente, Es que de entrada una novela de Fernando, todo el 4 lugares de Tena me da. exactamente, y gracias también a Victoria Alberca, que como bien ha dicho, es productora ejecutiva y también ha sido jefe de Sapai, y que bueno, han tenido la suerte de que ha sido productora de mi primer largometraje, Un hombre de verdad, que se estrena el año que viene. No ha sido mío. Y Charora, muchísimas gracias, también es un honor tenerte, una editora de tu trayectoria, que además dedica una parte de tu catálogo al cine, que ahora nos contarás también. Pues nada, entonces la idea era hablar de esa transición de guiones a películas y de películas a guiones, porque cada vez más se escriben novelas basadas en películas, ¿no? Y de hecho, bueno, si me equivoco, pero por ejemplo hay editoriales como Suma de Letras, que cada vez que hay una serie, una película de éxito, lo que hace es encarga a un guionista un libro sobre esa película o sobre esa serie. O sea, que cuando a veces veis, por ejemplo, un libro sobre El Príncipe, en la famosa serie de Telecinco, ese libro se ha escrito posteriormente a que la serie haya sido un éxito, ¿no? Y no al contrario, entonces cada vez es más. En mi caso, pues pensé poner un caso práctico que me afecta directamente, que es La asesina de TikTok, que es una novela que yo he escrito a partir de un guión audiovisual. Era un guión primordialmente, y bueno, en este universo transmedia que ahora que ocupa pues, varios lugares diferentes de la parte artística, pues decidí ampliarlo a La asesina de TikTok. Y bueno, no sé si queréis hacernos preguntas primero vosotros, Juanjo y Ángel, antes de pasar a las preguntas del público, o como habéis pensado que lo hagamos, le damos el paso directamente a cada una de ellas. Pues a mí se me ocurre alguna para Liceo. Para mí. A ver, Liceo, ¿por qué La asesina de TikTok? ¿Y por qué Sexting? Ahí lo dejo también. Fenomenal, muchas gracias. Sexting es el título del guión original que escribí antes de hacer La asesina de TikTok. Y bueno, hay un tema, yo como padre ya no adolescentes, pero que era en su momento, siempre me ha preocupado el problema de que los adolescentes estén expuestos a las redes. Creo que es un problema bastante angustiante, porque muchas veces hay gente malintencionada. Hoy justamente venía escuchando en el taxi que me ha traído precisamente que hay un profesor de instituto que justamente Lo de a través música. a través de Instagram, de casualidad, a través de Instagram creó un perfil falso, que es justo lo que cuento en mi novela, y a una alumna suya la ha ido, en fin, envolviendo hasta cosas terribles, ¿no? Y como padre, pues estas cosas me preocupan. Entonces, bueno, ese es un tema del que trataba originalmente el guión. Sexting es un término en inglés que significa enviar vídeos de contenido sexual por redes o por el móvil, que también parece que se ha puesto de moda, que la gente dice, mándame tal parte de tu ¿Se cuerpo. puede considerar acoso esa práctica del sexting? Depende, si te lo pasamos, lo mandas tú, que te lo piden o te lo mandan. No, ya. Bueno, sí es un tipo de acoso. El tema es que lo consumen, ¿no? Según tengo entendido, o sea, lo consumen entre ellos, se graban y lo consumen como su propio porno, pero si luego eso lo utilizan con otra gente, ¿no? Para intentar extorsionar. para extorsionar y todo esto. Ese es el Claro, ahí es donde está
Y el otro tema que trata la novela y que trataba el guión es el suicidio de adolescentes, que es un tema que se acalla, pero realmente hay un índice altísimo de suicidios, que en cualquier edad es terrible, pero bueno, particularmente en un adolescente que se siente muy vulnerable en este tipo de cosas, pues mucho más. Así que, si te parece, le damos paso a ellas, o si queréis hacer alguna pregunta a ellas. Yo tengo unas preguntas para ti. Nos alternamos, por hablar ya todo el rato. Por hablar de todo el rato. Está bien, venga. Venga, dispara, por ejemplo. Para Victoria. Para Victoria Alberca, A ver. ¿qué diferencias has encontrado entre el guión del sexting y la novela asesina del TikTok? ¿Qué diferencias hay? A ver, muchas. Primero, aunque parezca perogrullo, o sea, uno es un guión de cine y otro es una novela, evidentemente. Pero obviando eso, hay diferencias porque para mí la novela está más rica que el guión. Se añaden algunos personajes, aunque la estructura para mí es bastante similar, pero es mejor la novela que el guión, para mí. Y luego además, nosotros en este momento estamos también pensando en hacer otra vez la inversa, es decir, pasar esa novela a guión, pero un guión de lo que se llama microdramas o microseries verticales, que ahora está causando furor, que es hacer unas series de unos 45-50 minutos aproximadamente, y cada episodio dura entre 1 minuto y 1 minuto y medio. Entonces son unas series muy pequeñitas que están enganchando muchísimo, pero a millones y millones y están todas las grandes plataformas y todos los grandes estudios están metidos ya en este tema, y entonces hemos pensado que es perfecta, el formato es perfecto para esta novela guión, porque tiene un montón de condicionantes que nos pueden ayudar, como que sea TikTok, como que sea un thriller, entonces pues nuestra idea es volver otra vez a convertir esa novela en un guión. O sea, va a ser la tercera. Ya. Va y viene. Tengo una pregunta para Rosario Fierro. Charo Fierro. Sí, dime. A ver, dices que llevas 50 años publicando, más o menos, ¿no? Más o menos. ¿En estos 50 años has publicado o has adaptado, no sé, o te han dicho, mira, este guión, dame una novela, o esta novela, dame una guión? ¿Has hecho algo que tenga que ver con lo que estamos tratando ahora? Adaptaciones del mundo audiovisual, etcétera. Vaya por delante que Huelga y Cierro Editores somos una editorial literaria y recibimos novelas. Y en cuanto al apartado de cine, recibimos manuscritos, en este caso, que iniciamos la colección de cine con el crítico Augusto Martínez Torres. Augusto Martínez Torres ha escrito novelas que las ha llevado al cine, como director también, pero en este caso él lo que ha hecho es recoger la historia del cine en un tomo, el cine español, que se titula Directores españoles malditos. Y dice, el libro se titula así, no porque sean malditos en cuanto a malos, sino porque son o directores que solamente se han estrenado una película, o son películas de culto, o nunca han llegado a estrenarse, y hace un recorrido muy interesante sobre eso. Como tal, y estar como editores, coger un libro y pensar que se vaya al cine, no. Pero tenemos también dentro de Huelga y Cierro Editores a Lorenzo Silva. Lorenzo Silva, has nombrado a españoles, pero yo quería también decir a nombres totalmente actuales. Y Lorenzo Silva empezó a publicar su primer libro con Huelga y Cierro Editores. Un libro que se va a llevar dentro de algún tiempo, me ha dicho, un libro que se titula Noviembre sin violetas. Posteriormente publicamos un segundo libro que fue el que le dio el espaldarazo, y también se está trabajando en un guión que se titula La sustancia interior. A partir de ahí
somos un sello editorial independiente, nos consideramos grandes, pero económicamente, infraestructuramente pequeños, y sabemos que títulos, autores con una calidad considerable como la que tiene Lorenzo Silva, finalista del Nadal, a partir de ahí el Premio Planeta, etcétera, etcétera, ¿quién lo coge? Pues los grandes cazadores, en este caso otros planetas. Y entonces, bueno, somos esa editorial que, me gusta decirlo, trampolín de que, o de autoras y autores que son magníficos y alguna vez otros se fijan en ellos y tienen posibilidades para que su obra, en este caso, como Lorenzo Silva, salga y ya se dedique única y exclusivamente a publicar, y que sus novelas, algunas de ellas, pues estén en el cine. O sea que como tal, como editores, no tenemos un apartado y pensar que lo que nos viene va a ser para un guión, o un guión, que nunca nos han traído guiones, que sea adaptado para una novela. No, pero sí tenemos autoras y autores que lanzan esa posibilidad que sus obras vayan al cine. Antes has hablado de todos esos nombres. Hay o novelas que han sido punteras en el mundo del cine. Yo no quiero dejar de nombrar valga la redundancia, al nombre de la rosa. Por favor. Yo leí la novela, es una novela envolvente, una novela que se podría leer una y mil veces, y debo decir que es una de las películas, para mí, no me defraudó en nada la película. La volvería a ver, y conociéndola palmo a palmo, la volvería a ver una y mil veces. Y bueno, como habéis hablado también, y para tirar a la tierra, a España, la trilogía del Valle del Baztán, las novelas son estupendas, y ahí difiero un poquito. Hay algunas películas que me gustaron más que otras. Por ejemplo, la última, en la trilogía La Última, yo ya, no sé, como lectora ya me anticipaba. Abro yo debate, si os parece, porque me gustaría llevarlo a una cosa mucho más terrenal, es decir, de la opinión vuestra. Primero, ¿qué entendéis por una adaptación? ¿Qué es eso de adaptar una novela al cine y viceversa? Vamos a empezar. Lo normal es, digamos, la mayoría de las veces cogemos una novela y vemos que tiene un potencial de que esto se puede convertir en una película. Porque, ¿cuáles son los elementos claves que hace pensar de que eso puede tener un lenguaje cinematográfico? ¿Qué pensáis vosotros? O cuando ves una película, dices, ¿por qué esto está bien adaptado? O responde a una lógica que yo pensaba que cuando iba leyendo la novela, que esto me gustaría verlo en cine, con estos elementos y con que... Bueno, pues hay como una serie de premisas, ¿vale? O sea, mi trabajo, fundamentalmente, o sea, esa pregunta yo creo que iba más dirigida hacia mí, porque eso es mi trabajo de cuando, sí, efectivamente he leído muchísimas novelas, y es saber ver el potencial, quedarte un poco con la esencia de esa historia, que es lo importante y que es lo que vamos a llevar entonces luego a un lenguaje cinematográfico. Y a partir de ahí, como decía luego, hay que valorar diferentes premisas. Por ejemplo, y vamos a hablar también de tu libro, amigo, que para eso hemos venido. Como paso comparativo, voy a hablar de mi libro. Por cierto, voy a ir a intentar si alguien quiere. Aprovechando que el pintor vas a tomar el... A mí me dijo en la sesión de pintor, digo, bueno, yo me preparo esto, digo, pero si no hablamos de adaptaciones, pues hablamos de adaptaciones. Entonces, una cosa que hace muy bien Liteo, además de que, o sea, es que tienes una narrativa muy cinematográfica. O sea, ya de por sí, tú cuando escribes, aunque sea narrado, aunque estás contando una esceneta, pero lo estás contando que ya estás imaginando esa escena, ¿no? Entonces, eso ya te da una visión de decir, esto se puede adaptar, porque lo puedo llevar a este lenguaje, puedo hacer esto, puedo hacer estos mecanismos. Pero aparte, como decía, hay una serie de premisas y una serie de elementos. Por ejemplo, la estructura. En tu novela, tú tienes como, digamos, varias líneas temporales. Una historia ocurre en un pasado reciente y después el presente. Y es más, hay una voz en off, que es como un personaje
no vamos a destripar, ¿vale? No, de spoiler, no, ahora. Pero digamos que, así como en el guión hay muchos personajes y la estructura es un poco de cada una de estas subtramas y tal, pero en la novela hay claramente una voz, hay un punto de vista y eso, digamos, funciona como eje, como columna vertebral de toda la historia. Y a partir de ahí es lo que digo, que hay una historia que se cuenta en un tiempo pasado, esto ocurrió hace 5 años, y todo lo que pasó en esa época tiene que ver con el presente que te están contando. Y es más, es como si te voy a contar una historia y como si toda la novela en sí fuera como un flashback, ¿vale? Ahora hablamos del lenguaje cinematográfico y acaba diciendo, y esta soy yo, y esto es lo que me pasó, y esto es tal. Es como ese cierre de historia, como si todo lo que nos han contado es un flashback, ¿vale? Entonces, eso para empezar, cuando tú lo estás leyendo, cuando ves la novela, ves esto se puede adaptar, inmediatamente pienso en un flashback o es un flash forward, lo puedo contar hacia adelante, ves los personajes, cuáles son los más ricos, cuáles me llevaría en caso de hacer una película, cuáles mantendría, porque quizá hay muchos personajes en la novela, empezando por la extensión, que son 220 páginas y el guión son 100 páginas. Hay un trabajo que tenemos que hacer primero de criba, con qué nos quedamos, cuál es la esencia de la novela, que es lo importante. Habrá subtramas que se nos caen, habrá personajes que se nos caen, hechos en concretos. Hablabais antes del Valle de Bazán, el guardián invisible. Yo recuerdo un compañero, o sea que era un compañero mío, uno de los financieros de mi equipo, que le encantaba y decía, jo, pero ¿por qué no habéis metido más del Bazafán? Que es el monstruo este que vive en los bosques, tal como un Bigfoot, ¿no? Y dices, ¿por qué no se puede poner todo? Si es que no cabe, hay que quitar, hay que eliminar, hay que sacrificar cosas aunque nos gusten, porque no va, esto es un procedimental. Quiero una investigación policial, pasa esto, hay un asesinato, y alrededor hay unas historias que vamos a meter, pero no podemos meter absolutamente todo. Entonces, en este caso, el trabajo todavía es, digamos, más retorcido porque es al revés de decir, una novela normalmente se hace un guión y en este caso es del guión, él ha dicho, pues ahora voy a escribir la novela. Con lo cual, este trabajo que os estoy hablando de contención, de quitar, de cribar y de filtrar muchas cosas es al revés. Él ha tenido que crear nuevos universos para crear más personajes, crear más subtramas. Hay una relación espejo que a mí me gusta mucho, que la madre tiene una relación con el vecino, pero la hija también simultáneamente está teniéndolo con el hijo del vecino. Eso enreda mucho más y vuelve mucho más turbia luego la relación y tiene consecuencias. Pero le hace potencialmente mucho más rica, un dramáticamente. thriller absoluto. Exacto. En esa relación, bueno, yo lo apunté aquí, un ritmo de thriller absoluto. Exacto. Sí, sí, sí. Y por enrizar más el rizo de todo esto, o sea, os estoy dando así como un premio, pero porque quiero que entendáis qué es esto de las adaptaciones, más que filosofear y tal, y que sepamos qué estamos hablando. Una cosa que estábamos comentando antes tomando el café, hablamos de esto de las series verticales, de tal, de no sé cuánto, y demás le dije, efectivamente es de la novela, ahora hay que hacer un nuevo guión de esta novela. Pero es más, es una serie, claramente, para mí. Y este es otro también lenguaje cinematográfico. Claro, cuando diferente. estáis acostumbrados a que acaba el capítulo como en alto, ¿no? Tú estás viendo una serie en Netflix, plataformas X, no vamos a decir, Amazon, Movistar, todas, y acaba en alto, ¿no? Te quedas como con ganas de saber más y por eso le das a ver al siguiente. Eso es un cliffhanger, eso se llama cliffhanger. La novela tiene esto, o sea, es que casi ya es llevarlo a decir, bueno, si yo lo hago luego por capítulos, lo voy contando así, es que es una serie, claramente, porque acaba en alto, cada capítulo acaba en alto y parece que es como que te da continuidad a la siguiente, ¿no? Entonces, todos estos elementos, a nivel, os digo, el punto de vista, la estructura, las tramas, subtramas, personajes, cuando lo ves en una novela y dices, esto lo puedo ver, me lo estoy imaginando en algo visual, de ahí empezamos a trabajar un poco en esto de decir, bueno, si hay una adaptación, luego ver el formato al que iría, si es un largometraje, si es una serie, si es un podcast, o sea, vamos a imaginar cómo se traslada esto, ¿no? Y todo, sobre todo, a partir de estos elementos. Y en ese sentido, yo creo que es un buen ejemplo porque precisamente ya tiene una base muy cinematográfica. El propio lenguaje de la novela nos invita ya a imaginar, a ver esas imágenes, ¿no? Bueno, así. Hay veces que la propia novela lo exige. Por ejemplo, ¿sabéis que en El Padrino
se eliminaron 5 personajes principales de la historia. Esto ya lo comentaron en voz alta y dice María José, hombre, es que el padrino menudo es, se carga 5 lo que le ponga por delante. Algún personaje que es clave en la novela del Padrino, recuerdo a Nino Valenti, Nino Valenti, que es un personaje potente en el Padrino, que desaparece en la película y es verdad que se echan falta. Pero bueno, agradeciendo las palabras de Beatriz, porque además alguien con tu experiencia, tu trayectoria como ejecutiva de desarrollo de proyectos que te digas esto de mi novela, pues la verdad es que se agradece un montón. Y en este caso, por ejemplo, como ella decía, yo tuve que añadir algún personaje, o sea, esto es el proceso contrario. Ahora la tenemos que eliminar para la serie. Pues venga, siguiente pregunta, que queráis. Para Beatriz. Para Beatriz. Sí, bueno, para Beatriz yo también tenía una de mi cosecha, porque te digo, ¿cómo se puede diferenciar, cómo diferencias cuando una novela se adapta mejor al cine o a una serie de televisión? Bueno. Porque, por ejemplo, el libro que he mencionado yo antes, de Dune, que son 3 películas por lo menos, o 4, es un libro de 786 páginas, es muy difícil adaptarlo a una sola película. Entonces, ¿cómo se decide esto? Esto lo venía comentando ahora, ¿no? De decir si es hacia una película, si es hacia una serie, si son varias temporadas. ¿Cuánto de desarrollo tienen esas subtramas? ¿Vale? Para hacer 3 capítulos, digamos, o la primera parte, segunda parte, es cuánto tenemos. ¿Tiene desarrollo? Porque a lo mejor es una idea muy buena, pero no tiene desarrollo, no nos da para una segunda temporada, por ejemplo, en el caso de una serie, ¿no? O sea, pensemos en referentes grandes, Breaking Bad, que fueron 5 temporadas. Claro. Tenía recorrido, porque esa primera idea podía ser muy buena, pero a lo mejor el guionista de repente es como, esto no lo voy a poder estirar más el ciclo. Entonces, es mucho también, es un trabajo mucho también de intuición y de tacto, y de hacer muchas cosas y ver que funciona, que no. A veces nos equivocamos, a veces pensamos que encajaría muy bien en este formato y luego no, y es, pues esto tendríamos que haberlo hecho de esta manera, y es mucho probar, pero sí que hay unos elementos a priori clave y que están ahí siempre, con los que dices, vale, evidentemente es esto, o va hacia este sentido, ¿no? Eso es como a un nivel muy general, pero por casos específicos. Pero luego Beatriz, cuando se alarga una serie de televisión, por ejemplo, una serie de televisión que está haciendo mucho éxito, muchos premios, La Promesa, por ejemplo, que llega un momento que es que ya, yo creo que es el tema porque se está vendiendo mucho, da mucho dinero y lo quieren alargar. Bueno, Y no dicen hasta aquí llega, se alarga como un chicle. Se alarga como un chicle y al final lo tropea. ese es un formato también, porque son los seriales. Seriales diarios, que se llaman que son casi telenovelas en telenovelas. Latinoamérica, es el serial, y entonces tiene un formato, tiene unas características, es así, tiene una duración determinada, tienen que ser por temporadas, son capítulos cortos y funciona así. Y obviamente, si además hay demanda, si hay público que lo ve, pues lo van a seguir. Claro. Vamos con Liteo. Como, a ver, Liteo, además de ser director de cine, como ha dicho antes Juanjo, es guionista, también hace cursos de guionización, también tiene además una cantidad de alumnos que llevan al cine los guiones que él les ayuda a desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como cineasta, como novelista y como guionista, a ver, ¿qué retos hay ahí cuando adaptas, no una novela, ya tu propia novela, la adaptas como guión para hacer película? ¿Qué retos tienes que...? A ver, ¿cuáles son los principales problemas con los que te encuentras y hay que saber? Claro, en este caso, como decía, justo ha sido al contrario. Gracias por tu palabra, porque ya sé que me quieres y se nota. Pero sí que es verdad que en este caso el reto principal era expandir, o sea, estirar, pero sin meter demasiada paja, ¿no? Porque es verdad que el guión original, unos años antes de la novela, era muy esquelético, como decían ellas, o sea, que cuenta un poco una escena muy esquelética y sí que había que enriquecer un poco con subtramas y con personajes. La historia en sí, que ya estaba sembrada, porque obviamente la historia es la misma, pero sí que es verdad que quería un poco más estirar, ¿no? Y en este caso, esa relación espejo de la que hablaba antes Beatriz, precisamente, sí que me parece que era muy oportuna para vivir, digamos, en paralelo las dos historias que están viviendo la madre y la hija. Bueno, la madre en el pasado que lo arrastra y la hija es una especie de karma que le
que le sobrevienen en el presente, ¿no? Entonces el principal reto en este caso es ampliarlo, y al contrario, yo realmente aún no he adaptado ninguna novela a guión, pero me imagino que es el paso contrario, que es lo que hablamos de, pues en El Padrino, reducir personajes, ¿no? O en otro caso concreto, por ejemplo, precisamente lo que hablábamos de Los Errores Torcidos de Dios, que ya digo que es una de mis 5 novelas favoritas, que me la he leído varias veces. Yo, por ejemplo, sí que echaba algún personaje, el famoso paranoico de Urquieta, ¿no? Sí lo he echado en falta de la película, pero entiendo, como tú dices, que no es posible abarcarlo todo, y me parece la adaptación. Aparte, Puriol Paulo es de mis directores favoritos. Se quedó en 2 horas 40, ¿eh? 2 horas 40. Se nos quedó larga, o sea, ya... Pero quitando eso, por ejemplo, Puriol Paulo, que es mi director favorito, los actuales, creo que ha hecho un trabajo espectacular, que es muy difícil superar. O sea, sí, bueno, eso yo lo que te digo, que a mí no me gustó porque me parece que ridiculizan a los enfermos mentales, que lo ridiculizan. Para mí, opinión. Y es que la enfermedad mental es un tema muy serio. Entonces, pero bueno, oye, bueno, la novela también tiene algo, o sea, no de parodia, pero sí son personajes muy al extremo. Exacto. Sí, a lo mejor demasiado. Partiendo de los propios personajes, el hombre elefante, el tal, o sea, al final es un poco exacto. Ahí lo has dicho tú, el esperpento. Claro, pero no se puede mirar con esa mirada crítica. Hay una versión antiquísima de Los Renglones, mexicana, y esto ya era directamente el circo, ¿no? Y entonces era con todo el respeto del mundo, pero además una obra de por cuarto de pena que nadie se había atrevido a adaptar, o sea, que era como uno de los bestsellers que estaba ahí siempre, de en plan, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Incluso pensando en la protagonista, ¿no? De quién podría ser ella, y me parece Bárbara Levi es bestial, o sea... No, sí, como actriz, sí. Bueno, pues por ejemplo, mira, para hablar de esto de las adaptaciones, la parte en la que se recrea, ¿la habéis visto? Sí. Más o menos. Sí. Hay una parte de esto que hablamos de los flashbacks o esas historias paralelas, ¿no? En diferentes líneas temporales, cuando ella está contando el asesinato, el cómo planea, en plan de... Sí, Los Renglones, al menos leer lo hemos leído. Entonces, para que veas este lenguaje cinematográfico de decir, en la novela está contado de una manera, ¿y cómo se adapta eso? Vale, pues voy a contar, como que hacemos un flashback, me voy a esta escena, recreo el momento de la muerte, hasta en el momento en el que aparece luego el médico como diciendo, está mal de la cabeza, tal, tu mujer no sé cuánto, hay que ingresarla, ¿no? Es cómo contarlo. Hay una cosa muy chula de decir, por ejemplo, también en Contratiempo, es esta cosa de, y que también me vale como ejemplo con la novela, que son como esas verdades adulteradas, ¿vale? Que digo yo, ¿qué es esto? El mismo hecho, y esto es también muy de series, lo habéis visto, que nos lo cuentan desde diferentes puntos de vista. En este caso, él recurre a una escena, la escena del baño, es como un punto de anclaje en la que te lo va a contar un personaje y tiene esta visión. Y por tanto tú piensas que es culpable, fulanito, ¿no? Pero cuando te lo cuentan desde aquí dices, no, que era esta la que le pegó. Y hace ahí un juego de miradas muy interesante, que por eso os digo también en Contratiempo, y oye, pues estamos hablando también cine español, hacíamos esto también de decir, Ana Wagner se reúne con Mario Casas, en plan, tenemos 2 horas, me tienes que contar qué es lo que pasó tal, para poder yo sacarte en el juicio, ¿no? Y lo interesante es que cada vez que le va a contar la historia vuelve a darle una vuelta. Y se lo cuento de otra manera. Y tú como espectador dices, pues ahora ya no sé qué versión creerme. O la de Bárbara, o la de Mario Casas, o quién dice la verdad total, ¿no? Esto es también una parte de lo que hablamos de cómo está escrito en una novela y cómo te lo llevas luego al cine, cómo lo representas y contándolo desde diferentes puntos de vista y todo esto. Y eso se ve, esos elementos se ven cuando estás leyendo y dices, esto aquí hay una adaptación, esto lo puedo contar así, esto lo, ¿sabes? Pero es mucho también de tacto, de impresión, de ver... Tú no para Victoria. Tiene una novela... Tú has leído los 2 formatos. Sí. ¿Cuál has leído primero? ¿La novela, el guión? Yo he leído primero la El novela. guión.
No, ¿Sabes? la novela. La novela. Sí, Ah, Y luego entonces la pregunta está, ya Claro, está es que resuelta. luego me enteré que Porque iba a existía un preguntarte guión. si adivinaste cuál se había escrito De primero. todas maneras, lo estábamos comentando antes también, hay un matiz muy fácil para diferenciar cuál es primero, si la novela o el Que no tiene el nada guión. que ver con Pero que escritura ni con nada que ver. Y es que en la novela se habla de que ha ocurrido una pandemia y en el guión no se habla de la pandemia porque está escrito antes. Qué visionario. Por eso. Pero yo iba a decir que yo tengo una novela que está también, esa especie de espejo, ¿no? Que es La llamada del vacío. Y en esa también existe esos dos puntos de vista, el de un hombre y el de una mujer, ¿no? sobre el mismo Y hecho. un teólogo, eso lo ha dominado mucho en esa novela que a mí me encanta. En ese juego en ese feedback que hay de escenas que están contando y luego se vuelve a la realidad, en la película basada en la trilogía de Milenio, Lo siento, no se puede parar. Vengo hablando ahí, perdón. Quítale el sonido, quítale el Sí, sonido. haz lo que estoy haciendo. el hombre que no Lo siento. quería a las mujeres, ¿Cuál? el hombre que odiaba a las mujeres. Cuando está la protagonista, que es recogida o tiene que hacer trabajos sociales para reincorporarse a una sociedad. Ella que tiene que buscar la justicia para ella, nos lleva a escenas vividas para demostrar o hacernos ver al espectador que la venganza que ejerce o que hace es justa. Es a lo que tú decías, que el pasado de un personaje en la novela Millennium no se refleja así, sino es continuado, pero en la película lo refleja perfectamente y entramos perfectamente, no hay ninguna distorsión, Y nos que hay que saber encaja contarlo, perfectamente. hay que saber Claro. contarlo, o sea, cuando lo lees dices, lo entiendo. Efectivamente. Viendo los renglones, Sí. a ver, porque es que me viene al pelo con lo que estás diciendo. Había un mecanismo, hay un flashback y luego hay un flash forward. O sea, nosotros cuando hicimos el primer pase a nivel interno, era en el equipo, ¿de ¿se ha entendido? Porque si no nos cargamos, o sea, como no funciona ese mecanismo, no se entiende la película y Claro. era clave. Y eran entre los mismos del equipo, por esto, porque dices, como está escrito, Que lo tienes que encaje bien. entender. Claro. tienes Pues que yo cuando leí La asesina de TikTok, me llevó a esta película que digo, porque las situaciones, bueno, ya la leeréis y ya veréis la película, pero es trepidante, ostras, la veía y digo, no entiendo de cine al nivel que vosotras hacéis, es adaptar, pero bueno. No, pero de literatura entiendes un rato. Cuando, Sí, que me digas eso, que me pero digas cuando eso. hay películas que marcan y se ha leído un libro, yo digo, ostras, el ritmo que tiene y esos personajes se necesita, y en este caso en la película, en la novela tú lo dejas muy claro, pero en la película efectivamente es ese recuerdo y que tenga una continuidad en la imagen para que el espectador no tenga un ir y venir. O sea que, Y luego hay, dale al ritmo. hay una cosa importante también a comentar, y no todo es adaptable, ojo. No todas las novelas se pueden adaptar, o son muy difíciles de adaptar, precisamente por esto que estamos comentando. Puede ser por el concepto, es un universo que no sabemos cómo trasladarlo. ¿Cómo se llama? Agustín Arcos, el de la de Laura Jordan, el documental, ¿no? Está el carnero, ¿cómo se llama? El carnero, ahora me va a salir el nombre. Esta, por ejemplo, pues a Almodóvar le han preguntado y me encantaría adaptarla y dice, pero es que es imposible. Es que no sé cómo adaptar eso. O sea, Es difícil, creo que la montaña mágica. No, O sea, que es una novela que han intentado más una vez que es como si lo Ostras. fueran a adaptar. no, sí. Qué difícil. Y son universos, por eso, porque son universos muy
¿no? Muy difícil eso. O sea, estas cosas que pensamos de cuando escucháis por ahí los high concepts, ¿no? Que son como cosas de ciencia ficción, de tal, suena muy bien y en literatura te lo comes, pero dices, ¿y esto cómo lo llevo ahora? ¿Cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo llevo a una pantalla y que haya gente que entienda esta historia, ¿no? O sea, yo me imagino el primer peli de manera tendría que ser como en plan de, ostras, ¿esto cómo vamos a hacer? ¿No? O los Star Wars o los tal, o sea, esos conceptos que a priori dices, uff, es que esto para adaptarlo... Esto del high concept que hablaba ella, para los que no sepáis del término un poco más cinematográfico, los americanos que siempre en esto van como por delante, lo que llaman el alto concepto, ¿no? El gran concepto, que a veces tienes que contarle en una frase la película, se llama el famoso pitch del ascensor. Es decir, el pitch es cuando le cuentas a alguien de qué va tu película. Entonces le llaman el pitch del ascensor porque se supone que tienes que en un ascensor que dura 1 minuto contarle el high concept, esa gran idea, para que el productor diga ¿cuándo lo financiamos? Y es un reto, claro, condensarlo, ¿no? En Hollywood el guionista se subía en el ascensor, ¿no? Con el traductor de turno, y entonces era como tienes 20 segundos hasta que llega para vender la idea. Para vendérmela. Y el pitch es como el tirar. El lanzamiento de la idea. Hay una, no sé si es una leyenda urbana, pero dicen que después del gran éxito de Tiburón, la famosa película de Steven Spielberg, pues Ridley Scott quería hacer una película, ¿no? Y entonces en un ascensor le dijo que parece que de ahí viene la frase, le dijo al productor, quiero hacer Tiburón en el espacio. Y dijo, ¿cuándo? Y fue Alien. ¡Qué bueno! Concepto de Tiburón, pero en una nave espacial. Está muy bien, lo he visto. Pero lo has contado en Lo he un visto. momento. ¿Cuándo lo hacemos? Si yo va a ser el productor también le digo que sí. Buen marketing, qué buen marketing. Todavía estamos para hablar con el público. Bueno, ¿Tenéis más preguntas? No, pues yo tengo una película. La tienes, la tienes. Yo tengo una pregunta para mi Teo, que como he dicho antes, es cineasta y Además, preguntas. director, guionista, novelista, profesor, incluso es esta cosa que se llama ahora coach actoral. Como ahora todo se dice en inglés, vamos Sí, a ayudar a los actores a profesor, hacer su sí. trabajo. ¿Dónde te sientes más cómodo en todas las cosas que haces? ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Como director, como novelista, como guionista, como yo qué sé qué? ¿Cómo te sientes? Dirigiendo, sí. A veces es difícil levantar proyectos y hacer una película. Yo he tardado A veces mucho. no, quítalo a veces. Pero a veces. Quiero decir, a veces, vamos a darle la vuelta, a veces tienes la suerte de poder hacer un largometraje, pero el resto del tiempo no. Entonces es verdad que uno tiene el impulso creativo y a lo mejor pues escribe un guión, una novela, mientras espera poder dirigir una película, ¿no? Pues turno para Creo, de Juanjo, todas formas, luego- creo que de un tiempo a esta parte creo que las películas ya mira mucho el director, porque el director normalmente es pasado casi desapercibido, porque vamos, se hablaba más de los actores realmente que del director, pero ahora claro, con los directores que hay ahora, Pues como fíjate, yo creo que los y ahora directores... dice, el director fulanito tal, entonces ahora Yo creo que los directores nunca han pasado desapercibidos, los que han pasado han sido los guionistas. Y a veces Siempre, es el guionista que realmente ha hecho una gran obra de arte y la gente por ejemplo no sabe que Hitchcock, por ejemplo, grandísimo director, no escribió... pero por ejemplo dice ahora una película de Amenábar, entonces ya la gente va. Sí, claro. No, Pero lo que te quiero decir es que los Pero guiones de las sí. películas de Alfred Hitchcock son maravillas, son joyas. Sí, claro, y sin son embargo, casi nadie los conoce, ¿no? El guionista de Psicosis, por ejemplo. Sí, vamos, guionista. Y al final pasa también inadvertido. Y yo tengo que romper una lanza en favor de los guionistas. Yo también tengo una pregunta para ti. Yo también tenía una pregunta. Pues empieza tú. Bueno, creo la misma. Si tú has participado alguna vez en uno de estos eventos como Rodando Páginas o Amphibia, porque es que ¿has estado alguna vez en alguno de esos eventos? No. Pues no te lo recomiendo porque, y esto para que lo sepa la gente, ahí se organizan de vez en cuando con carácter cultural y con carácter de networking unos eventos en los que se invita a editoriales y se invita a productores y a guionistas y a escritores para que hagan pues, una especie de puesta en común y para que sepan que fulanito ha escrito un libro y a lo mejor el productor dice, y hay muchas empresas que también se dedican a comprar los derechos de, por ejemplo, Scenic Rights, ¿no? Que es un amigo común. Sí, es amigo común. Pues no, pero Pues- yo os voy a pedir vuestras tarjetas porque tengo varios proyectos. Yo no lo organizo, pero sí No, conozco a pero la quiero gente que decir lo organiza. que hay libros
libros que hemos publicado y que son perfectamente con la posibilidad de ser mirados y estudiados. Pues es que a lo mejor Sidney Bonham te interesa para ese libro, porque ellos, por ejemplo, son los que han hecho, han comprado los derechos de la Reina Roja, todos los de... Sí, que son tantos y son tantos una especie que... como de mercados audiovisuales Sí. en los que se conectan, por ejemplo, Intemperies Escritores. salió de allí, ¿no? Ay, qué bonita película. Si la habéis visto, la película de Benito Zambrano, Bueno, Es una de las mejores películas que he visto. conecta y nos viene muy bien también para hablar de adaptaciones, ¿no? O sea, seguir con el tema de decir cómo de una novela de repente se une una productora, que en este caso fue Morena Films, y se unen dos guionistas, que son Pablo y Dani Remón, y entonces vamos a hacer la adaptación de eso y después el director, y después entró Benito Zambrano. Madre mía. Que en principio iba a ser eso se generó allí, en un rodando páginas. De repente van a hacer como el pitch de la novela. Es muy interesante. Hay un productor que le interesa, hay unos guionistas que ya estaban ahí medio también detrás, y también escribimos un primer borrador, a ver si os gusta tal, y de repente pues... No, pues nunca, es más, siempre es... Nosotros acabamos de publicar ahora mismo una novela, una biografía novelada de Isadora Duncan, la gran innovadora de la danza, pero muy potente, y nuestra ruta de posibilidades es ofertarla porque tiene, vamos, desde nuestro punto de vista y desde la autora, esa capacidad de poder ser. Como productora estaba pensando de época. Muy bien, claro, la gran innovadora. Bueno, claro, te quería decir una cosa. Qué susto. No puedo publicar ahora, tengo cerrado todo. Tú como editora, te quiero hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto crees que una película puede influir en la decisión de publicar un libro posterior? ¿Hasta qué punto influye eso, la película? Una película estrenada, visibilizada, Sí. Para que luego pueda pasar al libro, a una novela. Vamos, ha hecho ya la propia película ha hecho la labor de promoción, de visibilización y de comercialización. Ojalá nos llegara, pero eso a Huelga y Fierro Editores, igual que a otras editoriales independientes, no nos llegan esos proyectos, les llegan a sellos editoriales que tienen esa posibilidad de hacer de una tacada 15.000 ejemplares de tirada, cosa que una editorial independiente imposible. Pero ojalá, ojalá. Sí, no sé si había alguna cosa en el tintero que querías preguntar. Yo te iba a preguntar, ¿Abrimos turno para el público? Sí, un momento, solamente una pregunta que tenía para ella, que tú has escrito muchas figuras de la movida madrileña, desde Ucalele, Leopoldo Canero, Eduardo Areibar, que es una maravilla. ¿Nunca se te ha ocurrido, por ejemplo, estudiar del cine, por ejemplo, como Fernando Trueba o Pedro Almodóvar, el también plantear llevar a novela alguna de sus películas en aquel momento tan icónicas? Bueno, lo que se llevó al cine en una gran película, en un gran documental, es la vida de los paneros. El desencanto. El desencanto de Chávarri. Ahí está, bueno, marca perfectamente esa época, esa decadencia, esa destrucción, pero a la vez absolutamente atrayente de una familia que desde el principio al fin nos hipnotizaba y a la vez, y lo digo por experiencia, y a la vez por experiencia, nos llevaba completamente al abismo. Entonces, por ejemplo, podría ser que Leopoldo Alas se podría llevar, es un personaje icónico también en la movida madrileña, junto con Eduardo Areibar, podrían llevar, y Ucalele, el hortelano, CSP, Javier, bueno, el otro día estuve con él. Todos esos, es verdad que sin indagar mucho, Amenábar podría hacer algo maravilloso. Ya no digo Almodóvar, porque Almodóvar creo que
lo tiene ya muy manido esa época, porque la vivimos, la vivió. Pero yo creo que Amenábar, sí, absolutamente. Amenábar podría hacer algo, porque son personajes con sus luces y sus sombras, y una de las últimas luces, Ukalele formó parte de nuestra vida y de nuestro catálogo, que también es un personaje. Hay un director de cine que se llama Rafael Gordon, sí, que hizo un documental titulado La mirada de Ukalele, que hace un recorrido tocando esa parte convulsiva de la movida, convulsiva y muy, muy brillante, que lo recoge, pero Ukalele sí que da para, sin quitar de lado a Javier de Juan, a Cesepe, a todos estos, y llevarnos a esa mirada con esos colores rosa pastel, y que las nuevas generaciones, o incluso algunos de vosotros que no conocéis a esos personajes, llevarlos otra vez a ese recuerdo, porque pasó mucho ahí en esa época. Algunos se subieron a un tren que no supieron bajarse, y otros dejamos pasar el tren y podemos seguir contando. Yo creo que sí, es un buen momento precisamente, o sea, y que hay como una cosa de nostalgia de por esa época, la movida, la serie La Ruta funcionaba súper bien, ahora está en la segunda temporada y ha encontrado la parte del bacalao, y ahora es también como la parte más liviza de tal, lo comía también, ¿no? Como que revivió otra vez eso. O sea, creo que es un muy buen momento para estos grupos y tal, y estos movimientos que hubo por eso, ¿no? La época de los 70, los 80, y que la gente joven que además que quiere conocer, o sea, que es como en plan, quieren saber de eso. Yo lo digo porque tengo hijos y para el público, han vivido un poco el caldo de cultivo de esa época, porque lo contamos, pero les cuento algunas cosas y no lo tienen local, ubicar. Y es una pena, porque hay mucho color en esta historia. Bueno, que le damos al turno al público. Sí. Marihuán. Bueno, estoy encantado, escuchado, se aprende mucho con vosotros. Yo una reflexión, una pregunta, ¿cómo lo miráis? Adaptación novela para película es como traducir una poema de un idioma a otro idioma. Jamás va a ser perfecto, jamás tiene que ser un poeta hacerlo, tiene que ser destruirlo, hacerlo de nuevo, no frase por frase. Y la película yo creo que es lo mismo, aunque hay grandes, una necesidad, gracias a esa adaptación, que no podemos leer la novela, podemos verlo en el cine. Uno de los grandes que lo han conseguido es Zorba Griego, de la novela de Nikos Kazantzakis, que era de los mejores hasta ahora que adaptó. Aún así, falta mucho monólogo, falta la parte final, porque es imposible, como dice Jacques Derrida, 2 horas dar la vida a una novela. Es imposible. Por eso hay otra para sustituir. Pero a veces lo que es falta, lo que es crítico de hoy día, que hay lo que perdió el cine hace últimos 20 años, llevar la poesía a una narrativa fílmica, que lo hizo Bergman, que lo hizo Tarkovsky, que lo hizo Kurosawa, que lo hizo Pasolini, de gran magnificación. Esta poesía que se ve, aunque no tiene gran éxito en la taquilla, pero realmente están en obra maestra, son de culto, se quedan inmortal para toda la vida. Hoy yo lo entiendo, la cine es la mitad industria y la mitad arte. Si no, no funciona, si no se derrota a todos, si no podéis seguir. Muy importante que tenga ese equilibrio, la arte y la industria, vender y poder seguir, esas cosas. Pero que pasa también, echa de menos esa parte importante que es
narración fílmica de la poesía que ya no existe hoy. La pregunta cuál es. No, pero tú de artista podrías entender mi reflexión. Pero hoy falta, yo creo que si no tú entiendes tú, ¿cómo van a entender esta gente que está hablando? Yo no hago preguntas directas, me parece vergonzoso preguntar. Una reflexión, no sé, os da cuenta. No, pero que pasa, vosotros dedicáis la técnica con perfección, pero la otra cosa que es la narrativa, que es la poesía, la literatura, falta algo. Os digo, nada, yo no pregunto nunca, yo hablo diálogo. Dos universos muy distintos, o sea, la literatura y el cine. Por ejemplo, hay cosas que no se pueden trasladar al cine, como son los olores. Yo siempre digo cuando uno escribe que al final pone plasmar los olores en un libro y en el perfume. Y el lector en el perfume. Qué rápido Los olores es difícil trasladarlo y otro día me enteré de por qué, lo voy a compartir porque me pareció muy interesante. Y es que cuando uno lee, tiene que hacer un esfuerzo creativo muy grande, por eso hay mucha gente a la que no le gusta leer, porque es más esfuerzo que ver una película, que es más sencillo, me siento y miro. Entonces, el cerebro no se codifica igual cuando está frente a un libro que cuando está frente a una pantalla azul. Digamos que lo que es parecido a lo que es la vida real, una imagen y un sonido, oigo y escucho, o sea, veo y escucho. Sin embargo, en un libro tienes que activar tu visualización, ver cosas que no estás viendo en la vida real y oído, escuchar voces que no estás oyendo, con lo cual también se activa el olfato. Y cuando tú lees tu olfato, si tú lees olía a basura, tu cerebro está oliendo a basura. Cuando tú lees una película, tu cerebro no está preparado para descodificar el olor. Entonces, me parece que son universos muy interesantes para entender que son muy distintos. De hecho, uno de los errores más comunes, ¿no? Cuando ves si es un guionista novel o amateur o un experimentado, es precisamente esto. Este error de decir, son dos lenguajes diferentes. Una cosa es el lenguaje narrativo, el lenguaje cinematográfico. Tú no puedes poner, por ejemplo, los pensamientos. Miraba por la ventana y se acordaba de su madre. En una novela eso cabe, pero no en un guión. Y cuando tú lees el guión, es mira por la ventana, cierra los ojos, se vuelve a recostar sobre la mano, vuelve a mirar hacia la ventana, evocas de una manera que puede tener algún sentimiento de nostalgia o tal, pero me lo estás contando con imágenes. Puedes decir al actor. Exacto. Después está la segunda parte en la que a los guionistas le dicen, y tampoco tiene que ser tan explícito porque eso es meterte también en el terreno de la dirección. Es decir, ya sabré yo como actor cómo tengo que interpretar esa escena, de dónde vengo, a dónde voy, toda esta cosa. Entonces, eso, por ejemplo, es clave. O sea, yo cuando estoy leyendo un guión, ya sé en la página 2, si es alguien profesional, está empezando porque ese traslado de este tipo de cosas que estamos contando no están bien hechas en guión. No se puede contar lo que está pensando, cuéntamelo con imágenes, siempre, ¿vale? Esto es clave. Y eso es algo que se detecta rápidamente y que efectivamente la literatura pues te permite, te da más espacio para eso, para meterte en los pensamientos de alguien, las sensaciones, los olores, todas estas cosas que no es tan trasladable luego a un lenguaje cinematográfico y que tienes que darle vuelta a cómo contarlo sin decirlo, ¿no? Esa es la dificultad. Tenemos tiempo para 3 preguntas más. Estaban Andrés, estaba... Venga, adelante. Andrés. Estaba Andrés primero. Pues bueno, primero felicitaros porque han sido unas exposiciones magníficas, tremendamente ilustración para los amantes del cine, como en mi caso, y el caso de mi amiga María, y de la narrativa. Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que no se debe comparar el cine con la novela, aunque la película puede estar más o menos inspirada en la novela, pero son mundos completamente distintos. Y no me parece tan cierto, como creo que estáis deslizando, que el cine ofrezca menos posibilidades expresivas. La novela, naturalmente, la palabra, pues permite, yo escribo novelas, ¿no? Permite muchísimo, ¿no? Pero cuidado con cierto equilibrio, si no leía mucho es una pesadez. Pero la película, el cine, en tanto en cuanto se expresa mediante la imagen, ofrece muchísimas posibilidades si se hace bien. No todo el mundo las hace bien. Estoy pensando en el intimismo francés,
las tremendas posibilidades expresivas en tremenda colaboración con los actores que también son magníficos y expresivos. Y seguramente que hay, cuando el actor mira a la ventana, mediante algún tipo, ahí está vuestra habilidad como cineastas. Es muy posible que el espectador pueda pensar que está pensando en su madre, ¿eh? No todo el mundo hace bien las películas, ni todo el mundo hace bien las novelas. Y además pienso que las películas, el cine, pues cada vez es más comercial, está más mercantilizado. La cantidad enorme de series que hay en el medio mercantil y manipulador de mentes, como es la televisión, pues no, claro, la verdad, no, vamos, porque... ¿Cuál es la pregunta? Que en ningún momento igual yo me he expresado mal, no. fuera menos creativo Perfectamente. o menos dramático el cine, al contrario, a mí me apasiona el cine y tanto como la literatura. Es más cómodo recibe el espectador o el lector, que se activan cosas diferentes dentro. Pero por supuesto el cine tiene tantísima expresividad como la literatura. Yo creo que nadie de los que estamos aquí hemos dicho en ningún momento que el cine sea como de inferior calidad. Yo tampoco he señalado en ello, he dicho para nada. que quizás se ha deslizado sutilmente. Tenemos poco tiempo. Bueno, yo voy a ser breve. Mi pregunta es para Beatriz. ¿No hay autores que cuando escriben la novela ya están pensando en la película? Como Stephen King, que se me ocurrió. Por ejemplo. Yo tengo una que es tremendamente cinematográfica, claro. Tiene pinta. Sí, ¿no? Y además, o sea, cuando me han presentado el guión y diciendo, y tengo ya la adaptación, o sea, ya la estoy pensando, dice, porque ya lo he imaginado, y efectivamente cuando leo el guión digo, sí hay una adaptación, y sí, eso es muy común, pero es esta manera también de escribir, o sea, eso también es muy del guionista, ¿no? De esta gente, digamos ahora los chavales que están saliendo de los cursos de guión, de las universidades, ya tienen este lenguaje aprendido. A nosotros, cuando yo empecé escribiendo, el primer guión que escribí, o sea, batiburrillo era el guión técnico con guión literario, con todo a la vez, no sabía cómo se ponía eso. Y ahora, sin embargo, aparte de que la gente sale muy bien formados ya como guionistas, pero tienen ese lenguaje incorporado. Yo me di cuenta que ya escriben cine, que ya escriben visual, ¿sabes? Entonces, efectivamente, ya lo hacen con una estrategia de marketing total. A la mesa y te dicen, mira, tengo esto, pero que sepas que se puede hacer una serie, lo tengo adaptado ya, si lo quieres en serie, o lo podemos hacer en largo, o tal, y vienen ya como con los deberes muy hechos, sí. Casi nada, ¿no? Es mi hermana. Para el ITEO. A la hora de adaptar una novela a una película, ¿qué importancia o qué importante crees que es la selección de actores? Porque cuando tú lees un libro, te haces una imagen en tu cabeza de cómo es ese protagonista o esa protagonista, qué importancia puede tener, porque te puede destrozar una película, yo creo, si no has hecho una buena selección de actores. Pues sí, pues, o sea, es una fase posterior. O sea, digamos que hay como tres escalones. Uno es el novelista que escribe o le escribe una novela, luego está el guionista que la adapta, y el guionista realmente no tiene el poder de decisión en qué actores se cogen. Es el director que llega después, que a veces es el mismo que el guionista, pero no siempre, cuando ya empieza a hacer el casting junto con el productor y le propone actores, ¿no? Pero a la hora de adaptar la novela a un guión, el guionista puede tener en la cabeza ideas, pero no escribe ya, digamos, pensando que seas eso, Pedro Almodóvar y te vale, he escrito esto a Tilda Swinton. Sí, exactamente. Ya pensando, yo estaba pensando en una actriz española, pero no sé el nombre, ¿cómo se llama? Julieta. Adriana. No. La de la ardilla roja. Sí, es más suave. No me salía. Pero para Chus, tú lo puedes tener en la cabeza, pero no. Pero te puedes cargar una película si no va a ser, crees, si no haces Sí, pero eso es una decisión más del director. No, digo como el director. Sí, claro que la puedes bajar. Si el público que tiene una persona en la cabeza, por ejemplo, Bárbara Leni hace, como decía ella, un excelente papel en Los Buenos Socios de Dios. Sin embargo, a mí, por ejemplo, si a mí me hubieran dado a elegir,
creo que nunca la había escogido. Ya. Sin embargo, cuando la veo digo, qué bien está escogida y qué bien lo hace. ¿Sabes? Pero Porque sí. luego también está con esos Joder, yo no. de casting, Claro. es decir, de Claro. tienen Ella, en mente, como no la veo, esa fotografía de como está bárbara de... Bueno, Están preguntando. Venga, Chus, te estamos esperando. Sí, ¿Para quién la pregunta? de Radio Jabato y amigo de Ángel. Bueno, para ti, Bea, que eres la directora, la que ha escrito La asesina del TikTok. He sido yo. Pero va todo en conjunto, ya está. Pero hay autoridad, ¿eh? Tiene copyright, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, Bea, como hemos estado hablando de La asesina del TikTok, si tú crees que el mensaje que quizás da es, o sea, lo que queréis dar, el mensaje de TikTok, que sí, que tendrá cosas buenas, pero también lo malo, ¿no? Que ahora mismo se utiliza en el TikTok de, pues, que se ve lo peor del ser humano, si has querido reflejar un poco ese mensaje a ti. Sí. De hecho, lo que se refleja en la parte más turbia de TikTok, precisamente, o sea, no la parte más naif de TikTok, ¿no? Sí, mi idea precisamente cuando escribí la novela y cuando escribí previamente el guión era reflejar que las redes, muchas veces mal utilizadas, pues pueden causar muchísimo daño, ¿no? Como todo en la vida, cualquier herramienta que tengamos puede ser buenísima. Ahora la gente critica mucho la inteligencia artificial, pero hay una parte buena, ¿no? De ello y hay una parte también nefasta. Muy buena. Es utilizarla. La parte buena es muy buena. Muchas gracias. Ya tenemos el cóctel preparado, así que casi nos tiramos la tortilla, ¿no? Yo voy a cerrar ya esto porque tenemos ya la mesa preparada. Que no se enfría la tortilla. Y quiero hacer un resumen de los comentarios, pasando por Marihuana, Andrés, etc. Esto lo resumió Aristóteles hace la cual campaña. Lo llamó mimesis, que es la imitación que el arte hace por el arte. Evidentemente Aristóteles no conocía el cine, lo conocieron los hermanos Lumière, que soñaron un día con ello, ¿verdad? Y dijeron, anda, vamos a hacer películas. Y hacían películas mudas. Mudas. Hemos conocido a Charles Chaplin haciendo películas mudas. Ahora es un genio. Pero no había mucho diálogo, que miraba por la ventana, como dice tú, ya veías que había visto algo, pues ponía cara de haber visto algo, etcétera, etcétera, etcétera. Se actuaba sin hablar, ¿vale? Bueno, pues toda esta mímesis, por eso el cine se llama séptimo arte, porque es lo último que ha llegado dentro de las expresiones artísticas a las que puede llegar un ser humano. Un ser humano, por ejemplo, como Niteo y todo el elenco que tenemos aquí, que son todos expertos en la cosa del cine. Así que cerramos el plan cultural de este mes. Muchísimas gracias por para que nos quieran ir a comprar, claro. Y así podéis comparar a Abuela con la película, que la película.